Cuando hablamos de la tentación, tenemos que hablar de algo no solamente que tienta lo que uno ya tiene dentro, ahora lo vamos a explicar un poco más, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Esa es la única buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. No hay otra. Mejor vida que eso no lo hay. Y esa es la única vida para vos y para mí. La única vida para usted y para mí. No hay otra. La voluntad de Dios. En esa voluntad nosotros vamos a tener victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. En esa voluntad nosotros vamos a ser satisfechos. No hay otra área en la que nosotros podamos decir, bueno, quizás hay otra forma, quizás hay otra voluntad. No lo hay, es la única. Por eso, la tentación también se ha definido como una oportunidad para lograr algo bueno de forma incorrecta, fuera de la voluntad de Dios. Una oportunidad para lograr algo bueno de forma incorrecta, fuera de la voluntad de Dios. La tentación. Para más o menos entender cómo funciona la tentación, ¿se acuerdan de Abraham? Más o menos cuenta la historia de que Abraham salió de su tierra y fue a la tierra de Canaán. Salió de Ur de los Caldeos y fue a la tierra de Canaán. ¿Saben qué pasó cuando él llegó a la tierra de Canaán? La tierra que Dios le había dicho que la habite, ¿no? La tierra de Canaán. ¿Qué encontró Abraham? Hambruna. O sea, Dios lo llevó a una tierra, Él había prometido esa tierra, lo llevó a esa tierra y Dios lo espera a Abraham con hambruna. Acuérdense que Abraham fue con todo su ganado, ¿no? Él no fue solo, fue con su familia, sus criados, ganado y todo, y de pronto se encuentra sin agua y sin comida. Y Abraham dice, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces lo más lógico era ir a buscar comida a otro lado. ¿Y saben a dónde fue? A Egipto. ¿Era la voluntad de Dios que Abraham vaya a Egipto? No lo era. La voluntad de Dios era que Abraham esté ahí en Canaán. Pero pastor, si no hay agua, no hay comida. Pobre Abraham, pobre su siervo, pobres almas, dijo uno, ¿no? ¿Qué van a hacer ahí? Van a morir todos. En la voluntad de Dios ninguno muere. Y si alguno muere en la voluntad de Dios, era porque era la voluntad de Dios. Y eso era lo mejor para esa persona, lo mejor para nosotros. Entonces, ven más o menos cómo funciona el tema de la tentación, viéndolo desde el punto de vista de la voluntad de Dios. Somos tentados a salir de la voluntad de Dios y muchas veces caemos. El diablo siempre nos va a querer sacar de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos la tentación más referido a lo sexual, al adulterio, la fornicación, a cosas graves, quizás por ahí a la estafa, a tener ganancias deshonestas. Pero pensemos en cuanto a la voluntad de Dios. Cualquier pecado, ya sea grande, chiquito, como le quisiéramos llamar, que nos saca de la voluntad de Dios, va a representar una tentación. Y vamos a tener que tomar una decisión. Si caer en la tentación, ceder a la tentación y pagar las consecuencias, o decirle no. Es más, el Señor Jesús, cuando fue probado en el desierto, fue tentado en 3 áreas. ¿No? En el área de la comida, justamente. Luego en el área de la vanagloria y el área de la adoración. Áreas prácticas donde el Señor nos enseñó cómo responder a cada tentación. Fíjense el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo primero que Santiago nos dice es que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Por eso el Señor Jesús en el desierto no fue tentado, sino que fue probado. Y se manifestó y se mostró
de que él no tenía ninguna naturaleza pecaminosa a la cual el diablo pueda apelar. Fue probado. Pero el Señor no puede ser tentado, ni él puede tentar a nadie. Es su naturaleza, él es santo, 100% santo. Santo, santo, santo. Entonces lo primero que Santiago deja en claro es que la tentación no viene de Dios. El mal no viene de Dios. Dios puede utilizar el mal en nuestra vida para que nosotros volvamos a Él, para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, pero Él no lo envía. Esas situaciones que nos hacen llorar a veces en la vida, Dios no las envía. Él puede permitir, Él puede utilizar esas consecuencias para ayudarnos a volver a su voluntad, pero Él no las envía. Entonces, cuando hablamos de la tentación, no podemos decir que Dios nos mandó una tentación. Esta tentación, Señor, yo no lo aguanto más, por favor no me tientes más. No, Dios no tienta nada. Entonces, primera verdad que entendemos en el libro de Santiago es que Dios no tienta nada. Ahora, fíjense el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En primer lugar, cuando pensamos en la tentación, tenemos que pensar primero en las consecuencias. Considera las consecuencias que se van a venir. Fíjense el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Pensá en el resultado del acto que vas a cometer, de la decisión que vas a tomar. ¿Cuál es el resultado? Creo que si Adán y Eva hubieran pensado en el resultado que iba a traer eso, jamás hubieran comido de ese árbol. Jamás hubieran comido de la fruta, ¿no? Dicen que es una manzana, ¿no? La Biblia no dice que es una manzana. Cualquiera sea fruto, si ellos hubieran pensado en las consecuencias, en los resultados catastróficos que eso trajo para la humanidad, no hubieran cometido ese pecado. El versículo 13 ya nos dice de dónde viene la tentación. La tentación no viene de Dios. Y es claro eso, totalmente lejos del carácter de Dios. Pero dice Santiago que la tentación viene, versículo 14, cuando de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esto de concupiscencia? ¿Con qué se come la concupiscencia? Dijo una vez alguien. Tenemos que explicar la concupiscencia, ¿no? ¿Qué es la concupiscencia? La mejor descripción es que la concupiscencia son todos los malos deseos y las pasiones desordenadas que tenemos dentro nuestro. Todos los malos deseos que nacen por nuestra naturaleza pecaminosa representan la concupiscencia. En otras palabras, nuestra vieja naturaleza. Ya tenemos dentro nuestro malos deseos. Y uno dice, no, pastor, yo no deseo nada malo. Yo no tengo malos deseos. Nos engañamos a nosotros mismos. El mismo Santiago lo dice, no. Todos pecamos, todos tenemos malos deseos y van a salir esos malos deseos. Esas pasiones desordenadas van a salir. ¿A qué me refiero con pasiones desordenadas? Por ejemplo, formar una pareja no está mal. Y es una pasión dentro nuestro que uno quiere formar una relación con el sexo opuesto. Pero cuando salimos de la voluntad de Dios, no está ordenado. Tiene un orden. Esa pasión tiene un orden y es en el matrimonio. Se ponen de novio, se casan y disfrutan del matrimonio. Y así hay muchas pasiones. Tengo hambre y quiero comer ya, y voy a comer ya. Controlar tus pasiones. ¿Está mal tener hambre? No. Es natural tener hambre. Pero querer robar algo para comer y es un pecado. O sea, ¿se dan cuenta? Todo eso está dentro nuestro. Todo eso dentro nuestro, papá. El deseo de querer matar a alguien está dentro nuestro, ¿sabían?
No, pastor, eso está lejos, ¿no? Ni siquiera se me cruza por la mente. Mateo capítulo 5 dice que el que se enoja contra su hermano ya lo mató en su corazón y Dios lo cuenta como un homicidio. Así que hay unos cuantos homicidas acá entre nosotros, ¿no? Porque es así como Dios lo cuenta. Entonces, todos esos malos deseos, esas pasiones que no las podemos controlar, que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a controlar, todo eso son las concupiscencias, nuestra vieja naturaleza. Todo eso sale. Entonces dice que cada uno es tentado cuando de esa concupiscencia, esos malos deseos, pasiones desordenadas, somos atraídos y seducidos. Y estas dos palabras son muy interesantes. Entonces hasta acá tenemos que tener en cuenta, Dios no tienta a nadie. Dios no te va a tentar. Uno mismo se mete en la tentación, pero Dios no tienta a nadie. En segundo lugar, somos tentados no de parte de Dios, sino de nosotros mismos. De nuestra concupiscencia. ¿Cuándo? Cuando somos atraídos y seducidos. Esta palabra atraído y seducido, tiene un significado en el original que nos ayuda a entender el concepto y el proceso de la tentación. La palabra atraído dice cuando somos atraídos y seducidos. La palabra atraído en el original literalmente significa arrastrar hacia afuera. Arrastrar hacia afuera. Y es la idea de arrastrar hacia afuera por engaño, como una trampa. Yo pongo una trampa, pongo el maíz ahí para que los pajaritos vengan y yo los cazo a todos. Esa es la idea de arrastrar hacia afuera. Y la idea que sos arrastrado hacia afuera. Somos todos arrastrados hacia afuera de la voluntad de Dios. De lo bueno, agradable y perfecto para tu vida. No importa en qué área, no importa con qué deseo, con qué pasión, somos arrastrados hacia afuera. Y la segunda palabra, seducido, significa atrapar por engaño. Y la idea es atrapar poniendo una carnada en el anzuelo. Estas dos palabras se utilizaban en la caza y en la pesca. ¿Y qué imagen que nos da, qué ilustración que nos da Santiago para entender cómo funciona la tentación? ¿Por qué siento la tentación y no puedo vencer este pecado? ¿Por qué siento la tentación de hacer lo que Dios me dijo que no? ¿Por qué siento la tentación de comer ese fruto cuando Dios me dijo que voy a morir si como ese fruto? Así fue con Eva. Bueno, nos ilustran estas dos palabras cómo somos arrastrados hacia afuera. Por una trampa, por un engaño, por la carnada que se pone en el anzuelo, el cebo que se pone en el anzuelo. ¿Para qué se pone esa carnada en el anzuelo? ¿Solo para que lo coma el pez? Tiene un propósito. En primer lugar, para que no se vea el anzuelo. Si se ve el anzuelo, el pescado no lo va a comer, ¿no? El pez no es tonto, no va a ir directo, hay un anzuelo y lo guarda. No, hay que cubrir ese anzuelo. Y en segundo lugar, para que sea atraído el pescado, ¿no? El pez lo ve y ve la comida, no ve el anzuelo. Entonces va directo a la comida. Y eso es atractivo. Eso es lo que nos lleva afuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, comer, ¿es pecado? No es pecado, pastor. Pero la glotonería, comer sin control, es pecado. La gula. ¿Dormir es pecado? No es pecado. La pereza, si duermes todo el día, hay que exhortarlo un poquito, ¿no? No quiero mirar a nadie porque si no. Pero son cosas que uno dice, bueno, ¿dónde está lo malo? Bueno, el enemigo es muy astuto y te va a poner la carnada, ¿no? Hoy está lloviendo, no pasa nada si no vas a la escuela. Hoy estás muy cansado, quedate a dormir un poquito más, no vayas a la escuela. Aparte la maestra no va a ir, siempre llega tarde. Algo que te atrae, sí, estoy cansado, no sé si la maestra va a ir.
yo estoy engripado, puedo decir que estoy engripado, voy a ¿cómo se llama? Un parte médico, le llevo y fuera de la voluntad de Dios. O sea, dormir está bien y podemos dormir. Entonces, siempre va a haber algo que nos va a engañar, algo que es una trampa, es así como funciona. ¿Por qué hay una trampa? Tenemos tres enemigos nosotros. Tenemos el mundo, la carne y Satanás. La carne está compuesta por los malos deseos y las pasiones descontroladas que salen cuando quieren, ¿no? No, pero ahora no, sale nada más, ¿no? No es que dice, bueno, voy a esperar a las 9 de la noche, me toca comer, voy a esperar, no. Tengo hambre y agarro algo, ¿no? Tranquilo, vamos a esperar el tiempo, ¿no? Un ejemplo cotidiano. Ahora, eso es la carne, pero también hay otro enemigo que tenemos, que es el mundo. El mundo es el que nos conforma, el que dice, bueno, si tenés hambre, esta es la forma de satisfacerlo. Y después el tercer enemigo es Satanás. Satanás empieza a poner pensamientos mentirosos en tu mente a través de personas, de consejeros, empieza a cambiar tu filosofía y te dice, si tenés hambre, Dios no te da de comer, entonces Dios es malo, no es bueno. Vino 40 días, estuviste, Señor Jesús, acá en el desierto, terminaste los 40 días, tu padre no te esperó con ningún pan, no te preparó el desayuno. ¿Y cómo dices que tu padre te protege, te quiere, te ama? Si después de 40 días no te da nada, convertí las piedras en panes. ¿Acaso no tenés hambre? Literalmente esa ilustración de la tentación del Señor Jesús, cuando Él fue probado, da a entender cómo se complementan estos tres enemigos para hacernos caer y para sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Había piedra? Había piedra. ¿El Señor Jesús podía convertir esas piedras en pan? Lo podía hacer. ¿Era la voluntad de Dios? No. Y ahí está, escrito está. Las 3 veces el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces siempre hay un engaño, siempre hay un deseo, porque está dentro nuestro, y hay un engaño que muchas veces viene por el sistema de este mundo. Tenés deseo de divertirte, bueno, tenés que bailar y tomar bebidas alcohólicas. Esa es la forma de divertirse. Eso es lo que te dice el mundo. Entonces has traído, ves que sí, ves que disfruta esa gente, la música, las luces, la pasan bien. ¡Wow! Mirá, eso sí es diversión. Eso es lo que el mundo dice que es diversión, pero no es lo que Dios dice que es diversión. Y si no es de Dios, no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Y las consecuencias van a venir. Siempre va a haber un engaño. La idea es ocultar el anzuelo, ocultar el dolor que eso te va a causar. Siempre va a ser así. Uno dice, no, pero la solución acá, lo único que queda es sacar un préstamo. Pero si viera las consecuencias que vienen, entonces pensarías un poco más, orarías un poco más. Acá el único camino que veo, pastor, es ponerme del novio con este amigo porque es la única persona que tengo y si yo no aprovecho esta oportunidad, es hipotético, si no aprovecho esta oportunidad, entonces nunca más me voy a casar, nunca más voy a encontrar a ese compañero para mi vida. ¿Es que Dios quiere la voluntad de Dios? Entonces ahí sale, ¿qué dice la Escritura? Siempre la solución, no la solución, la herramienta para vencer la tentación es la palabra de Dios. No unáis en yugo desigual. Pero pastor, esta es la única oportunidad, Si usted me confirma y usted me promete que va a haber otra persona después de esta, entonces yo no le digo que no. ¿Cómo le voy a prometer? Yo no soy un adivino. Solo le puedo decir que no unáis en yugo desigual, es la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Lo vamos a ver en el último versículo. Entonces, siempre el diablo
va a ocultar las consecuencias. El anzuelo no se ve. Saben que hay trampas que hacen muchas veces para cazar animales, donde hacen un pozo, le ponen ramas encima, ramas muy livianas, y abajo en el pozo le ponen la trampa, ¿no? Ya sean puntas de acero, ya sea una trampa donde algo tocas y te agarra las piernas, cualquiera sea la trampa, pero vos no ves eso. Estás en medio del bosque y no lo ves. Por eso en los bosques siempre hay advertencias para los que van a caminar en los bosques, ¿no? Porque a veces entras por lugares que no están permitidos y de pronto te agarras con alguna trampa y después no puedes salir. Bueno, siempre el diablo oculta el dolor, oculta las consecuencias, oculta los resultados negativos. Cualquiera sea el pecado. ¿Cuál es la tentación ahora para tu vida? Y paremos un segundo. ¿Qué representa una tentación en este tiempo? Dice, pastor, bueno, el tema del matrimonio, para mí no, yo sé que es la voluntad de Dios para mi vida. El tema de la finanza, no, ya sé qué es lo que Dios dice, pero ¿qué es lo que está representando? ¿Hay algún hábito que constantemente te está tentando? ¿Hay algún plan personal que tenés que no sabes si es del Señor o no, que continuamente te tientan? ¿Qué es lo que te está tentando en este tiempo? ¿Qué representa una tentación? Ahí tenemos que parar y pensar en las consecuencias, pensar en lo que se viene después. Siempre hay un engaño, acuérdense, si no es la voluntad de Dios, alguna consecuencia va a haber. Si David hubiera pensado, hubiera meditado en las consecuencias trágicas que se vendrían antes de cometer adulterio con su vecina, entonces él no hubiera cometido. Cuando David vio a su vecina bañándose en el patio de su casa, si hubiera pensado, no es mi esposa, y Dios no me dijo que va a ser mi esposa, por lo tanto, yo acá tengo que parar. Él se hubiera librado de muchas consecuencias. Hubiera librado la muerte de un bebé, el asesinato de un soldado valiente de su ejército, la violación de su hija Tamar. Qué consecuencias graves, ¿no? Estamos hablando de la muerte de un bebé por la desobediencia de un hombre que se dio a la tentación. ¿Se acuerdan la historia de Lot? ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de Lot? Fue el sobrino de Abraham. Abraham salió obediente al llamado de Dios, pero se le coló el sobrino. Dijo, tío, yo también quiero ir con vos. Suena como una aventura linda, yo quiero ir con vos. Pero el sobrino también tenía su ganado, tenía sus criados, y en un momento, bueno, iban creciendo los dos en ganado, en la finanza, todo, y empiezan a pelearse entre los criados de Abraham y de Lot. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, le dice Abraham, el sobrino, no podemos seguir así. Tenemos que vivir en paz, tenés que elegir, y no, si no podemos vivir en paz, si nuestros criados no pueden vivir en paz, entonces tenemos que elegir. Tenés que ir para un lado y yo para otro lado. La opción es tuya. ¿Y cómo eligió Lot? Por vista. Él vio los hermosos valles verdes y dijo, por acá. Tío, yo me voy por acá, a vos te dejo todo el desierto por allá. Todo Medio Oriente, eso es para vos. Yo me voy para el lado donde está el valle verde, donde hay agua. ¿Le fue bien a Lot? No. Destruyó a toda su familia. O sea, si él hubiera sabido lo que le esperaba después, que iba en dirección a Sodoma y Gomorra, una de las ciudades más corruptas, más inmorales de aquella época, si él hubiera pensado en cuál es el resultado si yo tomo esta decisión, quizás no hubiera tomado esa decisión. Escrito está. No nos dejemos engañar por el enemigo. El diablo siempre va a tener una opción más fácil. Si tenés que rendir un examen y no estudiaste,
el enemigo tiene una opción para vos. Tiene que copiarte. O sea, el objetivo es aprobar el examen, ¿sí o no? Y podemos estar de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo malo dentro de esto? Si vas a aprobar el examen, la forma. ¿Está mal ganar dinero? ¿No? Tenemos que ganar dinero para poder vivir. Pero si lo hacemos de una forma deshonesta, bueno, la forma está mal. No honra a Dios y Dios lo prohíbe. Pero cumplimos el objetivo, ¿sí o no? Sí, cumplimos el objetivo. ¿Estás haciendo tu voluntad o la voluntad de Dios? Mi voluntad. Y así podemos decir con cada uno de los pecados, el enojo. El enojo, ¿no? Qué sutil que es. No estoy enojado, estoy frustrado, molestado, estoy un poco incómodo. Le cambiamos la palabra al enojo, ¿no? Y empezamos a buscar sinónimos que no existen. Y cada vez que hay algo que no se hace a tu manera, te enojas. O sea, es la voluntad de Dios que se haga a tu manera. Quizás tu manera es correcta. Pero es bíblico, tiene que hacerse de esta forma. Yo soy la autoridad en esta casa. Yo soy el jefe del hogar. Yo soy la mamá de los chicos. ¿Cómo que no se va a hacer a mi forma? Pero a través del enojo querer cumplir eso, ya sale la voluntad de Dios. Quizás sí, son la autoridad, madre soltera, y son la autoridad en su casa. Y se tiene que hacer lo que ella dice, no se va a hacer lo que los hijos dicen. No estamos cuestionando eso. Pero lograr imponer esa autoridad a través del enojo, no, es incomodidad, pastor. Porque el enojo es enojo. No le podemos cambiar. Y así podemos mencionar diferentes pecados. Pero entonces tenemos el deseo, luego tenemos el engaño. Siempre te va a ocultar el anzuelo. No muerdas el anzuelo. Y si me muero de hambre, pero en la voluntad de Dios. Y si mi familia sufre, sufrimos juntos, pero en la voluntad de Dios. Pero si morimos, y el Señor me dijo que sí o sí tengo que hacer esto, bueno, el Señor va a permitir que muera y después te va a resucitar. Él no tiene problema en resucitarte. Y de pronto viene el Señor Jesús y sale Marta y María y dice, Señor, si hubieras estado acá cuando mi hermano estaba enfermo, ya hace 4 días que está muerto. María, ¿no te dije que yo soy la resurrección y la vida? Ah, sí, pero eso es en el futuro. No, ahora María. ¿Dónde está Lázaro? Lázaro, sal fuera. Así de sencillo, ¿no? A veces luchamos con el tema de la tentación y quizás no en pecados grandes. Iglesia, yo creo de todo corazón que ustedes no luchan con pecados grandes, pero sí lo que nosotros humanamente le llamamos pequeños pecados, ¿no? Que te van sacando de la voluntad de Dios. Cuando Dios ya te dijo qué es lo que tenés que hacer y de qué forma tenés que hacerlo. El diablo siempre te va a dar otra forma, mucho más fácil. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, ese deseo, mal deseo, esas pasiones desordenadas, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Acá cambia de ilustración Santiago, nos da la ilustración del embarazo, de la gestación. Primero nos pone de la caza y la pesca, ilustraciones para poder entender 2 palabras que se usaban en ese aspecto. Ahora utiliza la gestación, el concebir, ¿no? Un bebé, el embarazo. Y acá viene la desobediencia. ¿Cómo sucede este tema de que yo desobedezco? Bueno, es un proceso. Alguien dijo, hemos pasado de las emociones, en este versículo, hemos pasado de las emociones, que es el deseo, y el intelecto, y el engaño, a la voluntad, donde tenemos que tomar una decisión. Y fíjense que pasa de la atracción
te sentís atraído, te sentís seducido y después pasa la concepción. Ya se concibe el pecado. ¿Cuándo se concibe el pecado? ¿Es pecado la tentación? ¿Es pecado ser tentado? No es pecado. La tentación no es un pecado. Ceder a la tentación es un pecado. No estamos hablando de consecuencias cuando ya se ven las consecuencias, ¿no? No, estamos hablando de ceder, de entregarle tu voluntad al pecado, de dejarte llevar por ese deseo. Ahí es donde se concibe, dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, en ese momento, porque el pecado primeramente lo cometemos ¿dónde? En el corazón. Por eso dice que primero matamos a una persona en nuestro corazón. O sea, todos los homicidas primero matan a una persona en su corazón y después lo llevan a la práctica. Y muchas veces no lo llevan a la práctica y por la gracia de Dios muchas personas se libran de ser asesinadas o muchas personas se libran de las consecuencias del acto de una persona. Pero en su corazón ya pecó, en su corazón ya se concibió el pecado. Es cuestión de tiempo nada más que luego nazca ese embrión que se gestó. Cuando se une el deseo con la codicia, se gesta el pecado, se concibe el pecado. Tengo un deseo de ganar más dinero. No levanten la mano, pero ¿cuántos tienen deseo de ganar más dinero? Creo que todos, o la gran mayoría, tenemos deseo de ganar más dinero, de tener más dinero. Es el deseo. Y no hay nada malo con ese deseo. Pero cuando ese deseo se une con la codicia del corazón, entonces ya es pecado. Si es una codicia y lo querés solamente para vos, con deseo de codicia, de avaricia, pensando solamente en vos, entonces se gesta el pecado. Y cuando se concibe, entonces se contabiliza como pecado delante de Dios. Es en este momento donde yo le puedo decir al pecado no o le puedo decir sí. En este momento yo decido sí o no. Entonces, tengamos en cuenta que si estás luchando con algún pecado, supongamos, estás luchando con un mal pensamiento, un pensamiento malo, que viene a tu mente ya sea acerca de una situación o de una persona, llega a tu mente y empieza la tentación, ¿no? Ahora, si le das lugar en tu corazón y le abres tu corazón y dejas que domine tu vida, entonces ya pecaste en tu corazón. Es interesante cómo todo pasa en el corazón y después es cuestión de sacarlo afuera nada más. Después es cuestión de que una vez que se gesta, empieza a crecer el bebé, empieza a crecer y va a nacer. En algún momento va a nacer. Si no se aborta, si no pasa algo en ese momento antes de que nazca, va a nacer, sí o sí. Las consecuencias van a llegar, son inevitables. David tomó la decisión de acostarse con Betsabé y las consecuencias eran inevitables. Y ahí es el momento donde uno toma la decisión. Ahora, ¿cómo sé si yo le cedí mi voluntad a ese pensamiento malo, siguiendo el ejemplo del mal pensamiento acerca de algo o de alguien? Cuando ese pensamiento empieza a ocupar tu tiempo, tus fuerzas y tus recursos. No solamente ese pensamiento está en tu mente y en tu cabeza en la mañana, no solamente en las tardes, sino que está todo el día dando vueltas. Le quitó el lugar a Dios. Ese pensamiento no solamente aparece esporádicamente, sino que ahora cambia tus actitudes. Porque pensar mal de esa persona, ya empiezas a tirar indirectas, ¿no? O sea, fíjense cómo todo empieza allí en el corazón. Y el Señor ya lo contabiliza como pecado. Va a ser cuestión de tiempo nada más, que en cualquier momento esa persona, de la cual vos pensás mal, lo cual está en contra de la voluntad de Dios, es cuestión de tiempo para que esa persona por ahí te haga un chiste que no tenía que hacerte en ese momento. Y le sacaste todo, ¿no? De dentro. ¿Qué pasó ese pedo?
Estaba guardado esto, ¿no? O acerca de una situación. Ahora, ¿por qué Santiago? La pregunta es ¿por qué Santiago pasa de la tentación? Porque Santiago, perdón, de las pruebas a la tentación. Santiago en este capítulo 1 habla de las pruebas. Acuérdense que Santiago le escribe a un grupo de personas que habían sido dispersadas por la persecución. Habían salido de sus casas, habían salido de sus lugares de confort y salieron por su fe en el Señor. Pero Santiago los anima, les dice, ahora hay que poner en práctica esa fe. Sé que las circunstancias son difíciles, pero hay que poner en práctica. Porque muchas veces, en medio de las pruebas, somos tentados. Dios permite una prueba en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. La prueba de la fe produce paciencia. La paciencia es una virtud que trae hermosas bendiciones a nuestra vida. Entonces, en medio de la prueba, somos tentados. ¿Por qué? Porque quizá la prueba es acerca de la finanza. Y el enemigo sabe, va a llegar, hola, ¿cómo andás? Estamos medio mal, ¿no? Económicamente, ¿sí? No tenemos plata, ¿no? Mira, acá hay un lugarcito que te da un préstamo y lo pagas por día, por semana, por mes, como vos quieras. Pero no te dice las consecuencias. No te dice los resultados después de eso. Si en medio de las pruebas, Santiago introduce el tema de la tentación. Y eso llama la atención. Porque es allí donde muchas veces estamos debilitados nosotros. Por eso es interesante que nosotros tenemos que estar bien atentos y bien afirmados en la voluntad del Señor. Se dice que muchas veces la tentación aparece o somos tentados cuando estamos cansados, cuando estamos insatisfechos, cuando estamos pasando una situación difícil. ¿Estás cansado? El enemigo va a aparecer. ¿Estás insatisfecho? El enemigo va a aparecer. Cuando tenés hambre, el enemigo va a aparecer. Así que la tentación, se diste a la tentación, estás pensando en eso, ese pecado lleva tu mente, tu corazón. Hay vicios que tenemos, malos hábitos que no son esporádicos, sino que constantemente ya ocuparon el lugar que Dios le corresponde en tu vida. Y de pronto, claro, en cuestión de tiempo empezás a ver las consecuencias. Y se van a manifestar. En esta etapa es la manifestación de lo que estuvo pasando dentro de tu corazón, de mi corazón, y es inevitable que luego se vean las consecuencias. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Si el control no lo tiene Dios, entonces lo tiene tu voluntad, tus deseos, el mundo o Satanás. Pero si no es de Dios, o sea, Dios es el único que puede producir esa buena voluntad, el querer. Él quiere. Pero si Dios no está allí, no tiene el primer lugar, no tiene el control de tu vida, entonces no vas a ver esa obra de Dios en nuestra vida. Para terminar, faltan un par de versículos, pero ¿se acuerdan la historia de Eva? Eva y Adán en el huerto del Edén. La perfección, ahí ellos viviendo en una etapa hermosa, todo era lindo. Adán tenía su ministerio, tenía su trabajo, sí, el trabajo lo instituyó el Señor, es una bendición, no una maldición. Adán estaba contento, tenía que trabajar, tenía a su esposa, los árboles daban el alimento que él necesitaba, los animales eran sus amigos, todo era hermoso, ¿no? Dentro de la voluntad de Dios. Pero de pronto aparece el diablo, apareció el enemigo. Y él tomó algo que Eva no había considerado.
Muchas veces el mundo te hace considerar cosas que el Señor no quiere que consideres. El diablo te hace ver cosas que Dios no quiere que vos veas. ¿Por qué Dios quiere que no veas? Porque van a traer muchas consecuencias a tu vida. Pero el diablo es astuto. Y te empieza a mostrar cosas que Dios no te mostró. Y si Dios no te mostró, entonces no tengo que verlas. Entonces, si no es de Dios, no las quiero. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces aparece el enemigo y despertó ese deseo. El árbol era bueno para comer. Porque Dios no sabe que el día que comáis de ese árbol, parafraseando, vuestros ojos se abrirán. Y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Hay algo malo en conocer el bien y el mal? ¿Hay algo malo en comer de ese árbol? Sea rico y tengo hambre. ¿Qué era lo malo? Que no era la voluntad de Dios. Dios había dicho que no. Pero es rico para comer o no. Sí, el mundo ¿lo necesitas o no? Sí, lo necesito. ¿Necesitas una moto, sí o no? Y la verdad que sí. ¿Necesitamos un auto, sí o no? Y te dice, o por sí o por no, te dice el enemigo, ¿no? La verdad, ¿necesitas más plata? Por sí o por no, ¿necesitas más plata? Y sí, pues estoy bastante ajustado. Sí, lo necesito. Y bueno, ¿no? ¿Qué es lo malo? Si vos lo necesitas y lo podés tener. Lo malo es que va en contra de la voluntad de Dios. Si no es de Dios, es malo y no lo quiero. El enemigo empezó a producir esa curiosidad y de pronto Eva dijo sí. Y además el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos son desviados. Ya no razonamos bien, no pensamos bien. Y lo que antes lo veíamos malo, ahora lo vemos como normal. Lo que antes nos parecía que enojarse estaba mal, ahora ya lo vemos normal. Pensar mal de alguien, antes cuando recién aceptamos a Cristo, sí, el Espíritu me hablaba, pero ahora ya no lo pienso así. Endeudarme, sí, antes cuando el Señor, recién acepté al Señor, entendí que sí estaba mal, pero pasó el tiempo y ahora ya no lo entiendo así. Y la tentación se convierte en algo rutinario y no podemos vencer a la tentación. O sea, no podemos ir nosotros contra la tentación porque vamos a caer. Por eso el Espíritu Santo tiene que guiarnos en medio de la tentación. ¿Y saben qué es lo que hace el Espíritu Santo en medio de la tentación? Nos saca de la tentación, nos lleva a otro lado. Por eso dice, huye de la tentación. Cuando es la tentación, siempre el consejo es huir. Si José se quedaba allí con la esposa de su patrón, José hubiera caído. Pero huyó. Salió del lugar de la tentación. Y por último, fíjense versículo 17. El 16, amados hermanos míos, no hagáis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Hermano mío, no erréis, dice. Sé que están pasando persecución, sé que salieron de su casa y ahora están siendo probados, pero no se equivoquen. No se equivoquen, Dios no hace cosas malas. Todo lo que viene de Dios es bueno. Aún las pruebas son buenas. Todo lo que viene de Dios, dice, no erréis, toda buena dádiva, todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz. Todo lo que es bueno viene de parte de Dios. Si es bueno, viene de parte de Dios. Y si no es de Dios, tenedlo por seguro que va a ser muy malo para tu vida. ¿Es de Dios lo que te está tentando? Y no es de Dios, pastor. Bueno, la advertencia va a ser muy malo para tu vida. Cualquiera sea el pecado. No, pero ya nos acostumbramos a vivir así. Ya nos entendemos. Esa es la forma.
No es la forma de Dios, por lo tanto las consecuencias van a ser inevitables. Entonces, una de las artimañas del diablo es convencernos de que nuestro Padre nos oculta algo, que realmente no nos ama ni se preocupa por nosotros. Siempre nos da las cosas duras, las cosas que para el mundo son malas, cosas que por ahí lo vemos como difíciles, nunca nos da cosas buenas. No le creas al enemigo, porque del Señor solamente vienen las cosas buenas. Del Señor solo vienen las cosas buenas. Entonces tengamos en mente que el diablo siempre nos va a ocultar la verdad, nos va a ocultar lo que Dios realmente. Él nos quiere hacer dudar. Él nos quiere hacer dudar. La bondad de Dios es buena y todo lo que viene de Dios es bueno. La manera en que Dios hace las cosas para tu vida es buena. Pero media antigua la forma de Dios, ¿no? Muy ortodoxa, muy a la vieja escuela. Si es de Dios, es bueno, agradable, perfecto. La forma, la manera de Dios son buenas. No importa si el mundo te dice que son viejas, antiguas, un estilo de vida muy estricto, pero ¿por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué ustedes no hacen lo otro? ¿Por qué ustedes? Y si Dios quiere que vivamos así, es porque es bueno. No le creas al mundo que lo que Dios hace, la forma de Dios, son anticuadas, viejas, aburridas. Es un engaño del enemigo. Porque lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Sus regalos son buenos. Él hace todo bueno y nos da las cosas buenas de la mejor forma, constantemente. Dice, desciende del Padre de las luces. Eso está en forma continua, continuamente está descendiendo lo bueno. No es que ayer era bueno y hoy ya no lo es. Siempre es bueno y siempre está viniendo lo bueno de parte de Dios. Se pasó el tiempo, pero para terminar, Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza a ella. La bendición, entre comillas, del sistema del mundo te enriquece, pero añade tristeza y consecuencias con ella. ¿Se dieron cuenta? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué triste, ¿no? Enriquecerse y andar insatisfecho, triste. Qué difícil eso, ¿no? Por eso la vida fuera de la voluntad de Dios es muy difícil. Y por último, en el versículo 18 vemos que el Señor nos lleva a considerar nuestra naturaleza. Porque el 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Dentro nuestro está la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Último pasaje, lo leemos juntos y terminamos. 1 Corintios 6, versículo 9. 1 Corintios 6, versículo 9 dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Iglesia, hay victoria en Cristo. Eso éramos nosotros, dice. Antes eras un adúltero, un borracho, un fornicario. No importa si en el corazón o fuera del corazón, en la práctica, eso era antes, pero ahora ya no. Antes matabas a la gente en tu corazón, ahora ya no lo matas más en tu corazón. Antes eras dominado por tus deseos, antes eras dominado por tus pasiones. Sentías algo y lo hacías, pero ahora ya no en Cristo. Se dan cuenta que la vida cristiana se vive solo en la voluntad de Dios y es lo mejor. Ya no sos lo que eras antes. Antes no podías tener victoria porque Cristo no estaba en tu vida. La naturaleza de Dios no estaba en tu vida.
Ahora podés tener victoria y vivir de victoria en victoria porque Cristo está en tu corazón. ¿Qué es lo que te está tentando en este tiempo? Puedes tener victoria. Puedes decir que no. Y si aún ya cometiste el pecado en tu corazón, es el único momento donde cuando hablamos del pecado que puedes abortar. Que se termine todo allí. No dejes que salga afuera y las consecuencias sean irremediables. En muchos casos las consecuencias son irremediables. Y ni hablar del mal testimonio, ¿no? Algunos dicen, no, pero a nadie le afecta. ¿Y el mal testimonio? Cientos de personas no quieren creer en el Señor Jesús por el mal testimonio de alguno de sus hijos. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar. Hay mucho para hablar en cuanto a la tentación, pero sobre todas las cosas quería que lo veamos desde el punto de vista de la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de la tentación muchas veces lo llevamos para esos grandes pecados. Pero cuántas veces somos tentados en esas pequeñas cosas que nosotros le llamamos pequeñas cosas. Iglesia, cualquiera sea lo que te está seduciendo para sacarte de la voluntad de Dios, decirle que no. Escrito está. Y si estás en un tiempo como Abraham, donde Dios te tiene un tiempo donde no hay agua ni comida, es lo que Dios quiere para tu vida, entonces permanece ahí. Porque el Señor puede hacer brotar agua de una roca. El Señor puede resucitar a los muertos. El Señor puede hacer que las piedras se conviertan en pan sin ningún problema. Pero quedémonos en la voluntad de Dios. Amén.